Hoy quiero hablarte de 7 ladrones de tiempo que son, para mí, algunas de las claves por las que hoy no eres todo lo productivo que puedes ser. Le llamo los ladrones de tiempo porque te roban tiempo, hacen que tus días sean improductivos y que tengas la sensación al terminar cada día de que se te ha escapado el tiempo y no sabes exactamente dónde. Y el problema es que estás siempre trabajando, estás siempre activo, pero no estás siempre productivo, que es muy diferente. Así que hoy voy a recorrer contigo los 7 ladrones de tiempo, que para mí son algunos de los motivos fundamentales que te pueden ayudar a descubrir dónde se te escapa el tiempo y por qué no eres todo lo productivo que puedes llegar a ser. Y luego te voy a dar un plan en 5 pasos para que empieces a atacarlos. Con estos vídeos mi objetivo es inspirarte a ti que estás ahí al otro lado viendo este vídeo, para que puedas influir en la gente que tienes a tu alrededor, en tus equipos, en la gente que trabaja contigo, para que podamos descubrir juntos que esta productividad que nos vende la sociedad es falsa, que no funciona y que la productividad real es algo muy diferente, que nos puede llevar a trabajar mucho mejor, a tener muchísimos mejores resultados, a ascender en tu carrera profesional, a tener más impacto en la sociedad, a ayudar a mucha gente a tu alrededor a trabajar también mejor, a vivir mejor, lo que yo resumo en trabaja genial, vive mejor. Así que vamos con el primero de los ladrones de tiempo que hoy está llevándose parte de ese tiempo que no sabes dónde se escapa. El primero de ellos es las prioridades. Yo creo que la mayoría de los alumnos que tengo, de los participantes en mis cursos, siempre uno de los problemas más importantes que me dicen es que no tienen claras las prioridades, que no tienen foco, que se distraen, que no tienen claras cuáles son las prioridades, las tareas más importantes estratégicamente para su empresa, para su departamento, para el trabajo que están haciendo. Fíjate, hoy en día la lista promedio de un ejecutivo, de un profesional de cualquier sector está entre 50 y 150 tareas. Ya decía Peter Drucker hace unas décadas que hemos entrado en la era del conocimiento. Y la primera reflexión que quiero compartir contigo es que hoy en día no tienes tiempo para hacer todas las tareas que llegan a ti. Esas 50, 150 tareas no las puedes hacer todas al nivel que necesitas hacerlas para ser de verdad competitivo. Así que lo primero es tener claras cuáles son tus prioridades. Porque recuerda, si todo es prioritario, nada es prioritario. Tenemos habitualmente todas nuestras tareas de la lista con una banderita roja de urgente, de importante, de hacer para allá, de hacer para ayer, y eso no funciona. Al final tienes que tener un criterio para saber exactamente cuáles son las tareas prioritarias. Lo fundamental es saber dónde te diriges, saber lo que yo trabajo en mis formaciones como uno de los primeros módulos, que es tener clara tu misión, tener clara la misión a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de relaciones con tu familia y amigos, pero en el plano profesional tener la misión clara y tenerla por escrito, para que veas cuáles son los objetivos que quieres conseguir, por ejemplo, en el próximo año. Pero los objetivos todos por escrito, porque es la manera en la que tu mente va a percibir que son más realizables y además, en términos prácticos, vas a ver objetivos que a lo mejor son inconexos, objetivos que no puedes conseguir a la vez, porque físicamente no hay tiempo, porque son imposibles, porque no son compatibles, o porque a lo mejor uno es claramente más importante que otro cuando lo verbalizas, cuando lo pones y haces ese esfuerzo de ponerlo por escrito, de coger lápiz y papel y escribir tu misión. Es un documento dinámico, pero al final te tiene que ayudar a tener claro tu estrategia. Bueno, pues esto es un sencillo mecanismo para tener claro cómo decidir lo que debes hacer y lo que no. La mayoría de las tareas que llegan a tu mesa tienes que descartarlas. Así que la primera pata, el primer ladrón que te roba tu tiempo es que estamos haciendo la mayor parte del tiempo tareas que no son prioritarias. Y eso es lo fundamental. Tenemos que tener lo que yo llamo una lista realista, una lista de tareas realista. Fíjate que, por ejemplo, cuando trabajaba en Renault Fórmula 1, en las temporadas 2005 y 2006, con el equipo Renault, con Fernando Alonso, cuando ganaba los títulos del Mundial de Fórmula 1, recuerdo que cada uno de los ingenieros del departamento donde yo estaba, en el departamento de I+D, teníamos una lista de proyectos. Teníamos una lista de proyectos, pues no recuerdo exactamente el número, seguramente bastantes más de 100 proyectos que teníamos, porque rara vez veíamos toda la lista completa. Pero en esa lista teníamos todos los proyectos que se le habían ido ocurriendo a las personas de la escudería, no solo a la gente del departamento de investigación y desarrollo donde yo trabajaba, sino a cualquier persona que trabajara en la escudería y que al final tuviera una idea que pudiera tener un impacto en el coche. El mecanismo de flujo de información era tan bueno que cualquier persona podía proponer una idea y enseguida, en nuestro caso el departamento de I+D, se ponía a valorar si esa idea podía entrar en el coche de la temporada siguiente y podía tener un impacto real. Así que nosotros teníamos una lista, como te digo, de algo más de 100 o de bastante más de 100 proyectos posibles. ¿Y por qué te digo que eran más de 100 y que no nos preocupaba el número? Porque cada uno de los ingenieros del departamento de I+D estábamos enfocados solo en un proyecto. Había alguno de ellos que estaba en 2 proyectos porque estaba apoyando varias de las tareas de uno y otro y tenía capacidad para estar en 2 proyectos, pero la mayoría de nosotros, éramos un equipo de 7 ingenieros, estábamos centrados en un único proyecto.
Y de lo más importante que hacíamos en nuestras reuniones periódicas de revisión de proyectos era revisar la estrategia de prioridades. Era para ver si teníamos claras que en función de las normas que en Fórmula 1 podían cambiar de una carrera para otra. Hay 20 carreras en 20 fines de semana a lo largo del año y te puedes encontrar que cuando un equipo tiene una ventaja demasiado grande y la federación que gobierna las normas de la Fórmula 1 piensa que es por algún dispositivo en concreto que puede limitar o que puede restringir, pues al final las normas pueden cambiar de una carrera para la otra, para que la diferencia entre los equipos sea la menor posible. Y eso hacía que cada vez tuviéramos que repensar nuestra estrategia, nuestras prioridades, lo que era importante y crítico para el equipo. ¿Qué hacíamos? En esas reuniones revisábamos toda la lista. Nosotros evidentemente no teníamos que recorrer los 100 proyectos porque ya sabíamos los que podían entrar o no entrar en el nuevo juego de prioridades en función de las normas que cambiaran, pero revisábamos esa lista y veíamos si las tareas, los proyectos que teníamos cada uno encomendados eran los proyectos más importantes, más estratégicos, más relevantes para el equipo Renault en ese momento dado. Y normalmente las prioridades se seguían manteniendo durante un tiempo, pero había momentos en los que esas prioridades cambiaban. Recuerdo uno de los proyectos que teníamos en el equipo, era uno de los proyectos más secretos. Si eres seguidor de la Fórmula 1 te sonará, si no, no te preocupes. Se denominaba el Mass Damper, era una masa que se ponía en el coche que se había tomado de la protección antisísmica de edificios. Los edificios ante los terremotos tienen una masa muy grande, que es una masa de inercia que compensa las vibraciones que introducen los seísmos para que el edificio vibre menos, y los edificios modernos de esta manera pues tienen menos problemas estructurales, se rompen menos y vibran menos cuando hay un terremoto, un movimiento de tierras. Y en el coche habíamos puesto un mecanismo similar que hacía que el coche vibrara menos. Bueno, pues en un cierto momento, cuando estábamos en Renault desarrollando ese proyecto como uno de los prioritarios, porque tenía un impacto tremendo, el equipo Ferrari y algunos otros equipos protestaron y dijeron que eso, bueno, pues infringía las normas en un capítulo que se llama aerodinámica móvil. Básicamente, que hacía que la aerodinámica de nuestro coche se mantuviera siempre a una cierta distancia del suelo, y eso era algo que estaba restringido, que estaba limitado, no se podía hacer de manera automática o controlar la distancia que había entre el alerón del coche y el suelo de la pista. Bueno, pues en ese momento, cuando la Federación Internacional de Automovilismo, que es la que pone las normas de Fórmula 1, decidió que esa norma la iba a aplicar contra nuestro equipo, nos prohibió totalmente desarrollar ese proyecto. Bueno, pues unos días antes de que saliera la decisión final, nosotros ya estábamos valorando si ese proyecto seguía siendo prioritario o no, y ya teníamos un plan B para, en caso de que ese proyecto se cayera, porque la norma lo prohibiera, qué íbamos a hacer, cuál era la siguiente prioridad, cuál era el siguiente proyecto que el ingeniero encargado, el ingeniero jefe encargado de ese proyecto tenía que hacer. Así que cada uno de los ingenieros del equipo de I+D estaba dedicado a un único proyecto. Luego, una vez que acababa ese proyecto, se dedicaba a otro proyecto y a otro proyecto y a otro proyecto. Pero teníamos claro que solo podíamos llegar a un número finito de proyectos de nuestra lista muy grande de proyectos posibles que podíamos incorporar en el coche. La estrategia, la clave, es tener el método como para saber determinar cuáles son los proyectos prioritarios. Así que el primer ladrón de tiempo para ti, sin duda, es no tener las prioridades claras. Y para eso tienes que tener clara tu misión, tus objetivos por escrito, a dónde vas, y ser claro, ser contundente, ser asertivo y darte cuenta de que la mayor parte de tus tareas las tienes que descartar. Recuerda, si todo es prioritario, nada es prioritario. Si no tienes esto claro, nunca vas a tener una lista realista. Ahora vamos a pasar a los ladrones 2 y 3 de mi lista de 7 ladrones de tiempo que hoy te están robando el tiempo, que no sabes dónde se te escapa. ¿Y por qué te voy a hablar de los ladrones 2 y 3? Porque son dos ladrones que están muy relacionados. El primero de ellos es el que llamo la pereza fantasma. Y fíjate, quiero decirte en este vídeo que a veces eres más perezoso de lo que piensas. Y me dirás, pero ¿cómo perezoso, Isaac? Si no sabes la cantidad de horas que trabajo, estoy a lo mejor trabajando 12, 13 horas al día, incluso la mayoría de los fines de semana, trabajando, haciendo alguna tarea del trabajo y no teniendo todo el tiempo para mí, para mi familia, para mi hobby, para cuidarme. ¿Cómo me dices que soy perezoso? Bueno, pues porque a veces estamos siendo activos, pero no estamos siendo productivos. Ojo, la productividad real no es estar siempre ocupado con hacer alguna tarea, ocupado haciendo alguna actividad, haciendo alguna tarea de un proyecto. Eso es lo que nos vende la sociedad. Y estar siempre haciendo cosas no es ser lo más productivo. Tienes que tener claro que estás haciendo las cosas que de verdad, estratégicamente, te van a llevar a tus resultados más rápido. ¿Te acuerdas de lo que te hablaba de la lista de los proyectos en el Renault Fórmula 1? Bueno, pues cada ingeniero tenía que estar centrado en su proyecto. Y a lo mejor podía haber estado haciendo 2 o 3 o 4 proyectos en paralelo y cambiando de un proyecto a otro y teniendo esa sensación que seguro que tienes todos los días de ir apagando fuegos. Pero esa no era la manera más rápida para llegar al mejor resultado posible, que era ganar carreras y ganar el campeonato como hicimos
en esos 2 años en el equipo Renault. Así que tienes que tener claro que no se trata de trabajar más, se trata de trabajar mejor. Y para eso necesitas un método claro que te permita determinar cuáles son tus prioridades y saber a qué le dedicas tiempo y a qué no le dedicas tiempo. Muchas veces somos demasiado perezosos. Somos demasiado perezosos para planificar, para pensar estratégicamente, para tener el tiempo tranquilo, para dedicarle a pensar en estrategia en nuestra empresa, para revisar los planes, para determinar cuáles son los mejores indicadores, para analizar los datos que son relevantes para tu empresa. La clave hoy en día en las empresas, por una parte es la velocidad de reacción y por otra parte es saber cómo gestionas tus datos, cómo manejas tus datos, saber qué datos tienes que manejar, que obtener y saber cómo analizarlos, porque hoy la clave para tener una ventaja diferencial, para ver hacia qué rumbo tienes que dirigirte, cómo pivotar tu rumbo, si tu estrategia es correcta o no, o si tienes que retocarla, son los datos. Y eso es algo que cuesta trabajo. Y muchas veces, si lo piensas conscientemente y si reflexionas internamente, te vas a dar cuenta de que lo que nos cuesta es hacer ese tipo de trabajo. Nos encanta estar haciendo un montón de tareas, tener la sensación de que estamos siendo muy activos, apagando fuego, resolviendo problemas de hoy, pero no resolviendo los problemas de mañana, que son los fundamentales. Fíjate que dicen los ciclistas de descenso, estos ciclistas que se tiran por una montaña abajo a 1000 por hora y que no se matan, que consiguen llegar abajo, dicen que una de las claves para cómo ser un buen ciclista de descenso es lo que ellos llaman mirar más allá de la siguiente curva. Mirar más allá de la siguiente curva quiere decir que si lo has probado alguna vez, yo no he hecho ciclismo de descenso, pero sí me he tirado alguna vez con bici por algunas rampas, bueno, bastante pronunciadas, con un montón de raíces, con árboles, con maleza, con de todo, con piedras, con baches, con huecos. Bueno, pues al final dicen los ciclistas profesionales de descenso, los que lo hacen realmente bien, no como yo, que no tienes que estar mirando como yo siempre hago, seguro que tú si lo has hecho alguna vez, es probable que también lo hayas hecho así, mirando las ramas que tienes delante, el siguiente bache, la siguiente piedra. Tienes que estar mirando más allá de la siguiente curva, intentando ver qué es lo que te va a venir más adelante. Si estás resolviendo los problemas de la hora, de hoy o de mañana, esa no es la clave. Tienes que estar resolviendo los problemas de mucho más allá. Tienes que estar resolviendo tu estrategia, tienes que estar pensando qué te va a pasar dentro de unos días y lo que estás haciendo hoy lo estás haciendo para que eso que te va a pasar dentro de unos días sea mejor, para que consigas tus resultados, para que estratégicamente todo funcione mejor en tu empresa. No se trata de estar apagando los fuegos de hoy, sino resolviendo o pensando en la estrategia de mañana y de pasado mañana. Bueno, pues, ¿y esto por qué te lo digo? Porque a veces eso sabemos que nos cuesta y por eso no queremos hacerlo. Y ahí es donde entra la pereza fantasma. Esa pereza que a veces nos hace estar tranquilos porque tenemos la sensación de estar haciendo un montón de cosas, pero reflexiona si de verdad son las cosas críticas, las cosas que estratégicamente te van a llevar a tener los resultados que quieres. Eso para mí es la pereza fantasma, esa pereza que parece que no existe porque estás siempre trabajando, pero que de verdad está por debajo y es una de las causas por las que no eres todo lo productivo que podrías ser. Y este segundo ladrón, el de la pereza fantasma, está muy relacionado con el tercero. Y el tercero es, fíjate, muchas veces nos ponemos demasiadas excusas. Nos ponemos excusas para no conseguir nuestros resultados. Nos ponemos excusas para no llegar donde queremos llegar, para no alcanzar las metas. ¿Por qué mi empresa no ha conseguido este aumento en ventas? Bueno, pues porque es que el mercado está peor, porque es que el dólar ha subido o el dólar ha bajado, o la economía está peor, o el gobierno ha introducido tal o cual norma. Bueno, pues aquí quiero introducirte dos conceptos que creo que van a ayudarte, a mí me han ayudado mucho a reflexionar sobre esto de ponernos excusas, y es el círculo de influencia y el círculo de preocupación. Esto es un concepto de Stephen Covey, del autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un libro al que me refiero muy habitualmente y que es uno de los libros de gestión más potentes del siglo XX. Y en este libro, Stephen Covey plantea estos conceptos del círculo de influencia y el círculo de preocupación. ¿Qué es el círculo de influencia? Son las cosas en las que tú puedes influir directamente, las cosas que dependen de ti, que si tú actúas van a cambiar. Y el círculo de preocupación son todo el resto de cosas, las cosas de las que nos preocupamos, pero sobre las que no tienes influencia directa, como el clima, como las normativas de tu país, como lo que haga tu gobierno, como muchas de las cosas de las que nos preocupamos habitualmente. Esas cosas nos ayudan a poner excusas, pero lo que no te ayudan es a centrarte en lo que de verdad tienes que centrarte, que es en conseguir que ese círculo de influencia sea cada vez mayor, que haya cada vez más cosas sobre las que puedes influir. Es cierto que va a haber cosas que afecten a tus resultados que no estén dentro de tu círculo de influencia. Pues ¿para qué preocuparte? Las tienes en cuenta y tienes un plan A, un plan B y un plan C de contingencia para intentar minimizar el impacto que eso tenga en tus resultados. Pero si no depende de ti, deja de tener excusas por esas cosas y céntrate en influir en más cosas, en aumentar
tu círculo de influencia. Así que esto es clave y por eso tenemos que centrarnos en esas tareas que a veces internamente sabemos que nos cuesta más y por eso esa pereza fantasma está ahí, pero tenemos que centrarnos en esas tareas que nos van a permitir aumentar nuestro círculo de influencia. Cada vez influir en más cosas para que haya menos cosas que afecten a mis resultados que no dependan de lo que haces tú cada día. Por eso la pereza fantasma y el círculo de influencia están para mí muy relacionados. Y ahora quiero recordarte una frase de un personaje tan conocido como Eisenhower, que al hablar de los planes, y los planes es algo que seguro que dices, bueno, es que planificar es mucho trabajo y al final, con todos los imprevistos que tengo, con todo lo que cambia mi rutina, no vale de nada, porque al final está cambiando constantemente y nunca cumplo el plan. Bueno, pues en Fórmula 1, que es probablemente uno de los entornos donde más cambios haya, más velocidad de reacción, más imprevistos tengas que gestionar, se hacen planes. Decía Eisenhower que los planes son inútiles, pero planificar es la clave. ¿Qué significa esto? Que tú vas a tener planes que van a cambiar, pero si no tienes planes, cuando venga un imprevisto no vas a tener el criterio para saber qué tarea sacas y qué imprevisto empiezas a gestionar. O a lo mejor un imprevisto dices, no es tan importante, voy a seguir haciendo las tareas que me había planificado. Así que el plan no es para cumplirlo, el plan es para tener un criterio para saber cómo gestionar imprevistos o cambios que afecten a ese plan. Recuerda la frase de Eisenhower que también otros han atribuido y en otras formas ha dicho otro personaje también famoso como Winston Churchill, ambos implicados en periodos de guerra y que sabían mucho de momentos en los que hay muchos cambios acelerados, pero en los que haber tenido un plan es clave. Ahora vamos con el cuarto de los ladrones que hoy te está robando tiempo y es el margen. Si hay algo que pones en práctica de este vídeo, si hay algo que pones en práctica de todos los vídeos en los que comente este elemento, que sea este factor, porque es fundamental y es uno de los primeros peldaños que van a permitirte aplicar todo el resto de herramientas que trabajo en mis vídeos, que trabajo en mis formaciones. Y es el concepto del margen. Seguro que hoy en día te pasa que muchas veces vas apagando fuegos como un bombero, con un montón de tareas que parecen súper urgentes y que tenían que haber estado hechas ayer, con un montón de cosas que tenías que estar haciendo, surgen un montón de imprevistos, cambia tu planificación cada momento y el día, al final del día, no se parece en nada como lo habías pensado al principio porque surgen un montón de tareas que no tenías prevista. Bueno, pues hay un momento en el que tienes que ser consciente de que si no introduces este concepto del margen, no vas a poder cumplir todas las tareas que son estratégicamente relevantes y que van a tener un impacto de verdad en tus resultados, que te van a permitir conseguir los objetivos que quieras a nivel de carrera profesional, ganar más, tener un mejor puesto, tener más impacto en tu empresa, en la sociedad, tener una mejor vida a nivel personal, tener más tiempo para lo que es importante para ti, para tus hobbies, para tu familia, para tu salud. Y al final este es un concepto que se nos escapa porque va en contra de todo lo que te vende la sociedad. La sociedad te vende que cada vez hay que ser más productivo, que hay que estar constantemente haciendo cosas para ser más productivo y no tiene nada que ver, como te digo, ser activo con ser productivo, estar ocupado con estar ocupado en lo que de verdad va a tener impacto y de manera más rápida en tus resultados. Así que, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar a dejar margen en tu planificación. Si hay algo en lo que no tenemos que ser optimistas, es en la cantidad de tareas que planificas para el día siguiente. Somos súper optimistas, somos muy pesimistas en muchas cosas, pero somos súper optimistas en pensar cuántas tareas voy a ser capaz de hacer al día siguiente. ¿A que sí? ¿A qué te pasa? Que piensas que vas a hacer un montón de cosas y al final, por H o por B, te das cuenta al final del día que no has sido capaz de hacer esa tarea. No sabes muy bien por qué, y esto te lo comentaré en otro de mis vídeos en los que te hablo del planificador ideal, de una plantilla súper sencilla con la que empiezo en mis formaciones a trabajar para diagnosticar cuáles son tus problemas de productividad, dónde se te escapa el tiempo y cómo empezar a atajar esos problemas, cómo empezar a gestionar el tiempo como la gente que tiene resultados increíbles, la gente que parece que gestiona el tiempo como si fuera magia y que genera tiempo y tiene mucho más aparentemente que 24 horas al día. Bueno, pues si no empiezas a dejar margen, no vas a conseguir hacer todas tus tareas. La clave es empezar a hacer una planificación más realista, siendo menos optimistas de lo normal. Yo trabajo mucho, no me voy a meter en este vídeo en explicarte en detalle, pero sí te aconsejo y te propongo que empieces a practicar, a planificar solo con 3 tareas, lo que yo llamo las 3 tareas maestras, de cada día. Solo planifica 3 tareas y luego el resto del tiempo se lo dedicas a otras miles de tareas que puedas tener, tareas secundarias, pero las tareas que sí o sí tienes que tener hechas para que tu día sea un día productivo son esas 3 tareas. Oprah Winfrey, la que ha sido nombrada muchas veces la mejor, la mujer más influyente, no la mejor mujer, la mujer más influyente del mundo, dice que incluso va un paso más allá y dice que ella solo piensa cada mañana en cuál es su tarea maestra, una tarea
que es la que más impacto va a tener en su día. Si solo planificas esas 3 tareas, imagínate si cada día tuvieras perfectamente claras cuáles son las 3 prioridades más importantes para ese día y tuvieras margen para gestionar imprevistos, como un margen que te permita hacer esas 3 tareas seguro, sí o sí, y luego más o menos de las tareas secundarias, pero sí o sí esas 3 tareas. Bueno, pues si hicieras cada día las 3 tareas prioritarias que estratégicamente tienen más impacto en tus resultados, imagínate cómo ibas a avanzar, cómo ibas a empezar a trabajar de una manera totalmente distinta a lo que estás haciendo hoy y empezar a tener resultados explosivos en tu empresa. Así que date cuenta que empezar a tener claro y tener foco en estas 3 tareas y tener margen para imprevistos es fundamental. El margen tienes que acomodarlo a tu rutina para que tengas suficiente tiempo de colchón planificado para no hacer nada como para absorber los imprevistos y los problemas que siempre surgen en tu día a día. En mis formaciones, que al final el objetivo fundamental que tengo es inspirarte para que puedas inspirar a otros y demostremos que esto de la productividad real es algo muy diferente a lo que nos vende la sociedad y empecemos granito a granito a trabajar de una manera muy diferente, como yo aprendí a trabajar en Fórmula 1. Bueno, pues uno de los invitados que traigo a mis formaciones, siempre intento traer gente que sabe mucho más que yo y que te puede contar cómo viven ellos esto de la productividad real en sus empresas. Uno de mis invitados es Rodrigo del Prado, el cofundador de BQ, la marca de móviles española, que es uno de los líderes en el mercado de móviles a nivel europeo. Y Rodrigo del Prado me dice que una de las cosas, y siempre lo comparte con mis alumnos, una de las cosas que ha aprendido de la gente que le inspira es a tener margen. Él no sabía cómo gestionaban los imprevistos, la gente que parecía que tenía tiempo para todo, y dijo que descubrió, y es algo que ha empezado a aplicar desde hace mucho tiempo, que necesitaba tener margen en su planificación para poder gestionar imprevistos como problemas con un proveedor en China, problemas internos del equipo, alguna emergencia que hubiera surgido con alguno de sus productos o con algún tema comercial importante. Bueno, pues el margen es clave para ti. Si no empiezas a dejar margen, no vas a poder empezar a cumplir todas las tareas que quieres cumplir. Bueno, ya hemos visto algunos de los primeros ladrones, ya llevamos 4 ladrones para la gestión del tiempo. Hemos hablado en este último del margen, pero también hemos hablado de la pereza fantasma, también hemos hablado de la importancia de las prioridades. Ahora vamos a hablar de uno de los favoritos, uno de mis preferidos, porque es uno de los problemas que siempre las personas que participan en mis cursos siempre me dicen que es uno de los principales problemas que tienen en productividad o de los principales que ellos creen, y es dejar para más tarde las cosas que son importantes. Procrastinar, esa palabra tan bonita pero tan compleja que al final simplemente significa dejar para más adelante las cosas que son importantes de verdad. ¿Y por qué lo hacemos? Pues uno, porque la sociedad nos vende, como siempre te digo, que hay que estar siempre ocupado, siempre activo. Y nos preocupamos más por estar siempre haciendo cosas que por saber qué cosas estamos haciendo en cada momento y si son las que de verdad tenemos que estar dejando. Tenemos que estar haciendo. No tenemos margen suficiente. Margen, entre otras cosas, no solo para gestionar imprevistos, sino para pensar estratégicamente con calidad. Esto es algo que siempre propongo que introduzcas en tu día a día, en tu rutina de trabajo, y es que al menos le dediques unos minutos por la mañana, a la mitad del día, por la tarde, cuando sea mejor para ti, a dedicarte a pensar estratégicamente en tu empresa, en lo que necesitas hacer para que tus resultados empiecen a cambiar. Hay mucha gente que te habla de que deja 4 horas a la semana, un cierto día, para pensar estratégicamente sobre lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal durante la semana y cómo mejorar. Tú lo puedes hacer cada día. Yo te animo a que al menos lo dediques durante cada día, dediques un tiempo, 10, 15 minutos, empieza por poco. No te pongas un objetivo demasiado ambicioso al principio. Y yo te animo a que el objetivo final sea que pienses al menos 1 hora durante 3 días a la semana y 10, 15 minutos el resto de los días. Y me dirás, pero eso es muchísimo. Bueno, pues es que ese es el nivel de detalle que necesitamos hoy en una sociedad tan competitiva para realmente tener una ventaja diferencial, para crear un océano azul, si quieres, para crear un nuevo mercado, nuevas oportunidades, ventajas diferenciales claras de tus productos y servicios frente a la competencia. Así que el pensamiento estratégico es clave y si no tienes el concepto de margen, si no tienes tus 3 tareas clave bien pensadas, lo más habitual es que estemos haciendo un montón de cosas, sintiéndonos muy activos pero no siendo productivos, y esto nos va a llevar a que estés haciendo tareas del día a día, tareas que te llegan por correo, tareas que te mandan otros, tareas que aparentemente parecen urgentes pero no te estás dedicando a lo más estratégico. Y la tentación es siempre dejar esas tareas estratégicas para más adelante, porque internamente tenemos esa pereza fantasma de la que te hablaba. Sabemos que son tareas complejas que nos van a llevar tiempo y nos excusamos, ponemos la excusa de que tengo un montón de cosas que hacer y ahora no tengo tiempo como para dedicarle un buen bloque de tiempo a esa tarea. Ya se lo dedicaré más adelante, y ese más adelante es casi siempre sinónimo de nunca.
Así que la procrastinación, el saber que dejas conscientemente tareas para más adelante, es uno de los principales indicativos, uno de los principales indicadores, señales de que no estás gestionando bien tu tiempo. ¿Cómo se soluciona? Teniendo claras tus prioridades, tus 3 tareas maestras cada día, dejándote margen y empezando a dejar tiempo para esas tareas maestras que de verdad son las que antes dejabas para más adelante. Esa es la procrastinación que debes empezar a evitar. Ya solo nos quedan 2 ladrones, el 6 y el 7. Esos ladrones que te roban tiempo, ese tiempo que no sabías dónde se te estaba escapando. Bueno, pues el sexto ladrón, y está muy relacionado también con el séptimo, el sexto ladrón es el esfuerzo inútil. Te insisto mucho en este vídeo en que muchas veces nos preocupamos más de estar ocupados y de estar siempre haciendo cosas que de estar haciendo las cosas que de verdad te van a llevar a tener resultados y tener resultados más rápido. Y es que tenemos que tener una cosa clara, y es que el tiempo que tenemos todos es finito y la sociedad te vende que tienes que estar ocupado siempre todo el tiempo, el máximo tiempo posible para hacer mucho trabajo, pero no para conseguir hacer el mejor trabajo, que es muy diferente. Así que pensamos que tener buenos resultados siempre implica estar trabajando un montón de horas, dedicarle muchísimo esfuerzo, sudando la gota gorda, y eso al final efectivamente es importante en ciertos momentos. Pero la mayor parte del tiempo la gente que tiene más éxito que tú va a menos ritmo que tú, va aparentemente más tranquila, tiene tiempo para todo, tiene tiempo para gestionar imprevistos y tiene un nivel de estrés mucho menor que tú. ¿Por qué? Porque empiezan a comprender las reglas de la productividad real. Lo que yo te comparto de lo que aprendí, de lo que he desarrollado en el método de productividad de la Fórmula 1, que es un sector en el que se va a 1000, estás corriendo todo el día, tienes que competir 20 fines de semana, alrededor de 20 fines de semana al año. Imagínate lo que sería presentar resultados en tu compañía 20 veces al año delante de millones de personas, porque la Fórmula 1 es el tercer espectáculo más visto después de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol. Así que delante de una audiencia que está pendiente del más mínimo detalle, tener que presentar resultados 20 veces al año. Pues en un entorno tan dinámico donde las cosas cambian día a día, las prioridades pueden cambiar en cuestión de horas, donde tienes que estar de cara al público 20 veces al año y donde están viendo todo absolutamente de tus resultados sin excusas, bueno, pues en ese mundo se vive a un ritmo muy diferente al que puedes pensar. Y tienen claro que efectivamente hay que hacer mucho trabajo, pero hay que hacer sobre todo buen trabajo. Y que no existe el camino fácil, no existe la receta mágica para llegar a conseguir tus resultados sin esfuerzo, pero sí existen recetas. Yo creo plenamente en que sí existen recetas. Existen métodos sencillos, paso a paso. El problema es que tienes que aplicarlos, tienes que cocinar esa receta. Y eso al final es el método que yo comparto en mis formaciones, del método de productividad de Fórmula 1. Pero son pasos sencillos, son pasos claros. El problema es que tienes que tener claro que vas a hacer esos pasos y no vas a seguir trabajando como trabajas hoy. ¿Por qué? Porque siempre digo lo mismo, no existe el camino fácil, pero sí existe el camino inteligente. Y este es el sexto ladrón, que a veces pensamos que hay que esforzarnos, pero hacemos esfuerzos inútiles. Dedicamos nuestras energías y las tiramos a la basura porque no las canalizamos hacia lo que de verdad va a tener impacto. Y aquí viene el concepto de foco, otro de los focos, de los conceptos fundamentales en productividad real. Muchas veces pensamos que el foco es ese momento de flow, ese momento en el que, bueno, pues si sale el sol por la mañana, tengo ese olor a café al llegar a la oficina y me siento con energías, ese día sí voy a tener foco. Bueno, pues el foco, como la inspiración, hay que buscarlo. No puedes esperar a que te encuentre en el trabajo y esperar a que venga de repente, porque ese momento perfecto no va a llegar nunca. Así que tienes que buscarlo y tienes que estar constantemente teniendo claro que para tener más foco tienes que tener tus prioridades claras, tienes que saber gestionar tu energía y tienes que saber que no se trata de estar esforzándote continuamente en apagar un montón de fuego. Se trata de concentrar tu energía en las 3 tareas al día que van a llevarte más rápido a tus resultados. Este es el sexto de los ladrones del tiempo. Y el séptimo es no dedicar tiempo a pensar estratégicamente. Dedicamos un montón de tiempo a otras tareas, ya me he metido en un montón de detalle en este vídeo, pero no dedicamos tiempo a pensar estratégicamente. Y si no te dedicas, como te decía, el objetivo final es tener 1 hora durante 3 días a la semana y 10-15 minutos el resto de días que trabajes de la semana. Pero ese es el objetivo final. Plantéate un objetivo paso a paso para que puedas llegar a ese objetivo más ambicioso. Y es que al menos empieces a dedicar 10, 15, 30 minutos poco a poco a pensar, pero a pensar de calidad. No a pensar y mientras estás respondiendo WhatsApps o revisando el correo, sino a pensar de calidad en lo que tienes que hacer para que estratégicamente tengas un mayor impacto en tu empresa. Estos son los 7 ladrones de tiempo. Hemos hablado de las prioridades, hemos hablado de la importancia de planificar, de la pereza fantasma, del esfuerzo inútil. No existe el camino rápido, fácil, pero sí existe el camino inteligente.
de dejarte tiempo para pensar de manera estratégica. Y recuerda, si aplicas algo de este vídeo, que sea empezar a dejar margen en tu planificación. Bueno, todo esto de los ladrones de tiempo, de los 7 ladrones de tiempo, que hoy te roban ese tiempo que se te escapaba, está muy bien, pero ahora vamos a ver 5 pasos, como te decía al principio del vídeo, 5 pasos concretos, sencillos, para que empieces a atacar a esos 7 ladrones. ¿Cuáles son? Bueno, pues ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el más importante? El que te he dicho que si hay algo que tienes que aplicar de lo que te estoy contando en este vídeo, que sea esto. Ese es el primero de los pasos, de estos 5 pasos sencillos que quiero compartir contigo en este vídeo. Seguro que ya lo has adivinado, es el margen. Tienes que dejarte margen cada día para poder gestionar imprevistos, para poder empezar a cumplir, a tener en verde toda la agenda de todas las tareas que quieres hacer cada día. Esa es la primera. Primero, dejarte margen. Segundo, ¿cuál es la segunda clave? La segunda clave es tener claras tus prioridades. Y para tener claras tus prioridades, por supuesto, tienes que tener tu misión, los objetivos concretos por escrito, tienes que saber efectivamente, en concreto, por eso te animo a que lo escribas, qué es lo que quieres conseguir, lo que es importante para ti de verdad y lo que es menos importante. Recuerda, si todo es prioritario, nada es prioritario. Y la manera de aterrizar esto es que cada día pienses en tus 3 tareas maestras. Así que primero, en tu planificación, dejar margen. Segundo, pensar en tus 3 tareas maestras. Y luego el tercer paso del método es lo que yo resumo con una frase que le suele encantar a mis alumnos, a los alumnos de mis formaciones, y que es la siguiente: lo que no son cuentas son cuentos. Lo que no son cuentas son cuentos. ¿Y esto qué significa? Que a veces nos contamos muchos cuentos, nos ponemos muchas excusas, pero si no mides, si no analizas, no vas a ver cuáles son las causas de verdad de lo que te está pasando. Así que empieza a medir qué es lo que te está pasando en productividad. ¿Cómo? Te lo analizo en detalle en otro vídeo en el que hablo de mi herramienta fundamental para empezar a determinar cuáles son tus problemas en productividad y cómo atacarlos, que es el planificador ideal, cómo planificar cada día y cada semana. Pero ahora te digo de manera muy resumida que planifiques lo que quieres hacer al día siguiente y luego analices qué es lo que has hecho de verdad, que esa es la clave. Muchas veces planificamos, vemos que no hemos conseguido las cosas, pero nada más. Analiza a qué le has dedicado tiempo de verdad. Eso es medir. Así que el primer paso, dejar margen, luego tener claras tus 3 tareas maestras de cada día y luego empezar a medir de verdad. ¿Cuál es el cuarto paso de los 5 que te propongo hoy para atacar a tus 7 ladrones de gestión del tiempo? Pues el cuarto es que pienses en serio, que pienses estratégicamente. Lo que he compartido contigo, de que empieces a dedicarle cada día más minutos para llegar a ese objetivo de tener 1 hora pensando en estrategia durante 3 días a la semana y el resto de los días al menos 10-15 minutos para actualizar tu estrategia, para tener en cuenta posibles cambios que hayan ocurrido. ¿Por qué es tanto el tiempo que tienes que dedicarle a estrategia? Porque hoy en día el mercado es tan competitivo, hay tantos detalles en los que pensar que tienes que llegar a un nivel de profundidad en tu estrategia en el que seguro que hoy no estás pensando. Realmente hoy las grandes diferencias las marcan los pequeños detalles. Y esos pequeños detalles fundamentalmente los vas a descubrir cuando le dediques mucho tiempo y te acostumbres a pensar estratégicamente y con tiempo de calidad. Te animo a que empieces con pocos minutos para que sea un objetivo que vayas consiguiendo a paso. Empieza por 10-15 minutos al día, pero ten ese objetivo final en mente de pensar 1 hora al día durante al menos 3 días a la semana. Este es el cuarto de los pasos, pensar estratégicamente. Y el quinto, para mí, es un elemento estrella, es la estrella de Hollywood de la productividad, que es el foco. Pero si no te dejas margen, si no tienes esas 3 tareas prioritarias claras para cada día, si no piensas estratégicamente y si no mides, acuérdate, lo que no son cuentas son cuentos, no vas a saber en qué enfocarte. Y el foco es como la inspiración. No esperes a que te llegue, sal ahí a buscarlo. Espero que con estos 5 pasos del método empieces a atacar de verdad a los 7 ladrones de tiempo y vas a ver cómo aplicando cada uno de los pasos, empezando por el margen, vas a empezar a saber dónde se te escapa el tiempo y a saber cómo evitar, cómo minimizar la pérdida de tiempo que hoy tienes. Vas a empezar a ver tu agenda en verde, vas a empezar a sentir que trabajas genial y que vives mejor.